Bueno, seguimos aquí en cuestión ambiental. Me escucharon hablar antes del negacionismo, de todas estas cuestiones que empiezan a aparecer para negar una crisis climática que, nada, es una realidad, así que no la podemos negar. Y ustedes saben que a mí me gusta hablar de ciudades. Hoy tenemos un honor, porque está con nosotros aquí en el estudio, una invitada con quien ya estuvimos en algunos programas anteriores, pero que no habíamos tenido la oportunidad de tenerla aquí con nosotros en el estudio, porque una de las cuestiones que tienen que ver con la acción climática directa está relacionada con la agenda local de las ciudades, de qué forma las ciudades se adaptan a esta nueva realidad, a estas nuevas situaciones que empiezan a ocurrir. Acaba de salir, por ejemplo, un nuevo ordenamiento, digamos, urbano planificado, por supuesto, para la ciudad de París. También acaba de salir otro de muy similares características para la ciudad de Madrid. En todos los espacios verdes, por ejemplo, juegan un rol central y principal, eh, pero a la vez también en Buenos Aires, porque bueno, Buenos Aires realmente es una ciudad que buena parte de su belleza y de su, digamos, de su encanto, está relacionada directamente con que Buenos Aires fue pensada en sus inicios por muchísimos paisajistas y prestigiosos urbanistas y a la vez tiene una tradición de seguir manteniendo esas formaciones con referentes realmente de talla internacional respecto de la planificación urbana. Eh, Así, con esta introducción, les voy a presentar a una de ellas, que nos acompaña en este momento. Ella es Nidia Marinado de Livingston, es arquitecta especializada en políticas públicas en la Universidad de Buenos Aires. Las políticas públicas, esas que muchas veces son como defenestradas y tienen mala prensa, pero que son tan necesarias y tan útiles. Es investigadora, lidera el estudio Livingston y es cofundadora de Arquitectos en Familia. Nidia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un placer realmente tenerte conmigo aquí en el estudio. Bueno, muchas gracias, Laura. Encantada. Al fin te conozco personalmente. Es un placer también para mí. Bueno, Y un tema increíble lo que acabas de plantear, ¿no? El tema de la ciudad, pensar la ciudad. exacto, porque bueno, muchas veces cuando se piensa en las políticas, por ejemplo, climáticas, que se plantean en las grandes cumbres, por supuesto, son políticas que tienen que ser apoyadas e impulsadas por los países, pero nos olvidamos de las gestiones locales, porque las gestiones locales son en realidad las que tienen que llevar a cabo esa acción climática en sus espacios, y la Argentina, y bueno, y también Buenos Aires, tienen una gran oportunidad porque realmente hay políticas públicas que son posibles, digamos, y que además nos ayudarían a poder vivir mejor. Una de las cuestiones, mencionaba yo, tiene que ver con los espacios verdes Ujú. y, bueno, la importancia no solo de mantenerlos, sino también de acrecentar esos espacios verdes para que las megaciudades, como es la ciudad de Buenos Aires, pueda tener una mejor calidad de vida. En ese sentido, te quería preguntar, la vez pasada hablamos de, bueno, esta nueva normativa de la legislatura porteña que incentiva, por ejemplo, la transformación de baldíos que son privados, porque, bueno, están en manos privadas esas tierras, que no dejarían de ser privados, sino que la idea es poder transformarlo en nuevos jardines, obviamente con apoyo del Estado. Claro. Ese tema hablamos hace un tiempo, ¿no? Sí, son recursos que tiene el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que esta misma gestión ha aprobado, ha logrado aprobar en la legislatura, y son recursos que se pueden utilizar en una escala de lo que yo podría llamar urbanismo táctico o un urbanismo de pequeña escala, porque el impacto es totalmente local, territorial, a nivel comunal. Podría gestionarse a través de las comunas, con la participación de organizaciones intermedias de los barrios, y generar y volver a reconstruir esa trama que algunas intervenciones de esta misma gestión destruyó. Menciono acá, o abro un paréntesis, el tema del Metrobús. El Metrobús fue una iniciativa de la gestión, digamos, de Larreta y de Macri en su momento,
que tuvo como objetivo principal hacer que el tráfico fuera más rápido, fluyera mejor, reordenar, reorganizar, y tomó la vía del Metrobús. La que provocó la construcción del Metrobús, y que aún sigue provocando porque se están construyendo tramos en diferentes puntos de la ciudad, es generar esas barreras en barrios. Por ejemplo, Avenida Cabildo se partió en dos, la Avenida San Martín se partió en dos, y así podría nombrar muchas avenidas de la ciudad que se han visto divididas, ¿no? Y son barreras que a escala urbana han provocado un impacto fuerte en los comercios, en los frentistas, en los comercios barriales, y también en lo que se llama la identidad barrial, ¿no? La identidad barrial es lo que hace que yo sea la chica de la Paternal, vos seas la chica de Flores, y la chica de la Recoleta. Entonces, esa identidad, ese signo propio que se gestiona a través de muchos eventos que suceden en un barrio se rompen por estas barreras, son barreras. Lo que pasa es que se trasplantó un modelo urbano que servía en otras ciudades donde la escala era diferente, la escala del automotor, la escala del Metrobús, que el Metrobús son varias unidades de colectivos ensambladas. Bueno, toda esta cuestión se trasplanta a una ciudad que es una ciudad de barrios. Buenos Aires es la ciudad de los 100 barrios, ¿no? Eso es que ahora se intenta recuperar. Yo he escuchado decir a alguien, a Quirós, creo, vinculado al gobierno de la ciudad, que él una de sus ideas para promover, digamos, en una posible gestión futura, es comenzar a recuperar esa identidad barrial que, bueno, el Metrobús, entre otras cosas, vino a escindir, ¿no? Pero contestando un poquito tu pregunta específica de estas dos iniciativas de esta misma gestión, que son muy buenas, realmente son muy buenas, pero no se están utilizando, no entiendo muy bien por qué, porque hay muchos baldíos, hay muchísimos baldíos en la ciudad de Buenos Aires que pertenecen a privados, que están amurallados o están vallados, y que no se usan, que juntan basura, incluso bichos, ratas, lo que uno quiere, hay de todo ahí, ¿no? Entonces, esos baldíos se podrían utilizar y de alguna manera gestionar por la administración bien local, bien comunitaria, y incluso con la participación de vecinos, con cooperadoras. En el caso que nosotros proponemos es el terreno anexo a la Escuela Mendoza, que es ahí en el barrio La Paternal, a Juan Agustín García y Espinosa. Ese terreno baldío podría ser un patio para la escuela, y cuando la escuela no funciona los fines de semana o en verano, por ejemplo, en las vacaciones de julio, es un espacio urbano para la ciudad, para ese sector del barrio que no tiene plaza, por otra parte, ¿no? Y realmente ceder la gestión de estos pequeños espacios a la comunidad puede lograr, digamos, puede promover la reconstrucción de esos vínculos que se fueron rompiendo por el COVID, por un montón de cosas, ¿no? Reconstruir esos vínculos, y además yo creo que muchísima gente grande se sentiría muy comprometida cuidando árboles, huerta, etc. comunitaria. Entonces, yo creo que ganamos en muchos sentidos. Y por otro lado, hay chicos que todavía van en el carrito del cochecito, que no tienen, por ejemplo, yo veo que salen a pasear y no tienen una plaza donde ir la mamá a sentarse, a amamantar, no un día como hoy, pero un día lindo. Entonces, generar que la ciudad sea una ciudad amigable tiene que ser un desafío, porque la ciudad, esa es la teoría que tenemos nosotros, yo digo tenemos y me viene a la memoria Rodolfo, que es digamos, es la columna vertebral y el impulsor de todas estas cosas también, ¿no? Un gran maestro, Rodolfo. La ciudad es el hogar de todos.
Nosotros vivimos en nuestra casa como primera envolvente, esa es la envolvente de las escenas familiares, y después vivimos en la ciudad, que es la envolvente de la vida comunitaria. El barrio sería otra escala también de ese envoltorio, ¿no? Y creo que cuidar esas envolventes y que nosotros como ciudadanos, si percibimos que hay un cuidado de esas envolventes, nos empezamos a comunicar mejor, no solo entre nosotros, sino también con el gobierno, con las gestiones. Sí, Esa es, absolutamente. Primero, para un poquito aclararle a la audiencia por las dudas, cuando Nidia menciona a Rodolfo, es Rodolfo Livingston, un prestigiosísimo arquitecto y hacedor de la ciudad de Buenos Aires. Si no tuvieron oportunidad de verlo, hay un documental muy bueno que yo lo vi en el canal Encuentro, y la verdad que es espectacular el amor que él tenía por la ciudad de Buenos Aires y además todas estas cosas que menciona Nidia. Y la otra cosa que quería recordar es que, bueno, Buenos Aires tiene hoy, está dividida, digamos, en 15 comunas. Ahora, no necesariamente cada comuna es un barrio, hay algunas que sí, por ejemplo, las comunas más grandes como Palermo ujú, o Recoleta, pero hay otras comunas que agrupan distintos barrios y también esas agrupaciones, porque fue cuando se convirtió en comunas y cuando la ciudad, digamos, fue autónoma, también tenía que ver con unir estos barrios un poco con esto que vos mencionás de las identidades. Ahora, la movilidad es un tema central. Mencionabas antes el Metrobús y coincido plenamente. Porque, bueno, también cuando hablaba Nidia de una ciudad de distinta escala, es el Metrobús nace en Curitiba, ¿no? En una ciudad que es muchísimo más chica, es una ciudad brasileña, muchísimo más pequeña, en donde cuando se crea, Jaime Lerner, otro gran arquitecto latinoamericano, lo crea para generar una especie de subte en superficie. Entonces, tenía como otra idea en una ciudad que tiene menos de 1 millón de habitantes. Entonces, no es lo mismo haber hecho, y además haberlo hecho como eje de la movilidad, ¿no? Porque por ahí, bueno, el primer Metrobús, que fue como el grande y el más publicitado, que fue además en la avenida más importante que tiene Buenos Aires, que es la Avenida 9 de Julio. Ahora, el tema fueron que después se siguió apostando al mismo modelo, y nosotros tenemos diferentes situaciones porque tenemos diferentes líneas de colectivo, tenemos, digamos, hasta incluso en la movilidad es más complejo que una ciudad, por ejemplo, como Curitiba o incluso como Bogotá con el Transmilenio, que también copia ese modelo, ¿no? claro. Entonces, en ese sentido, ¿vos cómo creés que podría compatibilizarse las necesidades de movilidad también del barrio? Porque bueno, es verdad que también se responde un poco a esa necesidad, pero sin esta cuestión, sin escindir no solo geográficamente el lugar, sino también, como vos decís, quitándole identidad. Claro, yo creo que para todo la creatividad es la Totalmente. respuesta, ¿no? Nosotros cuando se planteó el tema del Metrobús, me acuerdo que participamos en la audiencia pública y estaba Dietrich, cuando todavía era un proyecto, ¿no? Hicieron una audiencia pública para consultar por esta propuesta del Metrobús en la avenida 9 de Julio y nosotros expusimos un modelo distinto. Por ejemplo, en la avenida 9 de Julio, nuestra propuesta era que el Metrobús circulara por los dos carriles laterales y que estas plataformas que hicieron en el centro de la avenida la hicieran en las veredas, que son más anchas y que estén dentro de los árboles, Esto es ¿no? sobre Carlos Pellegrini, digamos, Y Lima. y Lima. Exacto. Entonces era una propuesta muy linda, la tenemos todavía dibujada, que me acuerdo que se la presentamos a Dietrich, pero ¿qué pasa con esta propuesta? Cuando vos la convertís en número, es una propuesta de inversión 100, y cuando vos convertís en número la propuesta ejecutada es 1 millón. Entonces hay una escala de inversión económica diferente. Entonces ahí es donde se cruza la otra variable que tiene que ver mucho con el urbanismo, que Rodolfo decía, inventó un término que a mí me encanta, que es el urbanismo es política congelada. Es una forma de hacer política y queda congelada porque queda construida, Exacto. ¿no? Entonces, y ahí con el urbanismo se define mucho,
mucho la integración, la segmentación, la fragmentación espacial, todo eso tiene que ver con cómo después vamos generando ciudadanía. Tiene que ver, se cruzan, es increíble, todo está cruzado, pero volviendo al tema que vos planteás, yo creo que para resolver la cuestión de la movilidad en la ciudad de Buenos Aires, lo que hay que hacer es preguntarse ¿para qué nos movemos? ¿Por qué nos movemos tanto? Un poco esa pregunta, que nosotros trabajamos mucho también con estos temas en muchas audiencias públicas del gobierno de la ciudad, es la pregunta de por qué y para qué nos movemos, ¿no? Y el gobierno, y acá se ha implementado mucho, sobre todo en la época del primer año del COVID, en 2020, 2021, la descentralización de muchísimas funciones, es decir, no venir al centro para hacer un simple trámite, ¿no? Después, con el COVID, el trabajo y el teletrabajo se desconcentró. Eso es un punto, ¿para qué y por qué nos movemos? Y después hay otro elemento, Laura, que nunca lo han tomado, pero que nosotros hemos hablado un montón, y a ver qué te parece a vos, que es mira, el tema de pensar el flujo de la movilidad como un flujo que que no es siempre el mismo. Por ejemplo, a las 8 de la mañana, la zona de colegios, las calles de colegios, están súper tapadas. Entonces, obviamente que en ese horario de entrada y salida de colegios no deberían circular nadie más que los padres o los que llevan y traen a chicos al colegio. Y no embarcar, por ejemplo, a una persona que no conoce el funcionamiento de esa zona, por ejemplo, por la calle Serrano, suponte en Palermo, entre Corrientes y en adelante, ¿no? Hacia Avenida Córdoba, donde hay 4 colegios. Y si vos te agarra desprevenido y te metes en Serrano en ese tramo, no salís en 40 minutos. ¿Por qué? Porque tenés que esperar la fila de los 4 colegios. Entonces, es mucho más sencillo con un cartel luminoso desviar el tráfico en tales horas por determinadas arterias. Sí, Lo mismo, absolutamente. Incluso además coordinar, por ejemplo, los horarios de carga y descarga. Yo, por ejemplo, exacto, vivo en la zona de colegiales y mi hijo va al colegio, uno de mis hijos va al colegio en Belgrano. Y bueno, Belgrano es casi intransitable a esa hora, sí, totalmente. pero a la vez, si tenés la carga y descarga, por ejemplo, o algo que depende directamente de la administración, que es la poda, y lo Exacto. haces a la misma hora, es como una misión imposible. Absolutamente, o descargar el contenedor de basura, ¿no? Por Avenida Los Incas a las 8:30 de la mañana, cuando todo el mundo está llevando al colegio, volviendo del colegio, estás detrás de un camión que está dando vuelta el contenedor. Es absurdo, absolutamente absurdo. En todas las ciudades del mundo, a nosotros que nos gusta mirar, y sobre todo a la gente del gobierno que le gusta mirar tanto París está muy organizado eso. Nadie, o sea, el flujo se organiza, es como un gran comando, una sala de gran comando, de muchísimos televisores donde se organizan las cosas, ¿no? Los Y flujos. lo mismo digo para los ingresos y las salidas, porque también tenemos que recordar que durante los días de semana, por supuesto que el flujo de tránsito no solo nos involucra a quienes vivimos en la ciudad, Claro, sino que la ciudad casi que duplica, ¿no? absolutamente. Su población durante las horas de trabajo, porque muchísima gente viene desde el sur, desde el norte, desde el oeste, a trabajar, a estudiar. Entonces, bueno, también existe ese otro flujo que no depende directamente de la jurisdicción, pero que también podría ordenarse. Absolutamente, y se ordena solamente con todos los recursos que ya existen. No hay que invertir $1.000.000, ni Hay que simplemente sentarse a pensar y organizar y comprar algunas computadoras, porque ya tenemos, hay mucha información y hay mucho, por suerte, tenemos todos estos carteles luminosos, así como te registran una patente, ¿no? Otro dato que te quiero comentar, que es muy fácil de organizar y hacer más fácil la vida de la gente, hacer más fácil nuestra vida, y ahí uno empieza a darse cuenta, bueno, hay alguien que está pensando para que nosotros pasemos mejor. No, en la zona del Hospital Italiano,
es absolutamente caótica. Yo a veces voy, cuando tengo tiempo, voy simplemente para ver de qué manera se podría organizar eso, porque de hecho el hospital italiano ya no es solo una manzana, son como 3 manzanas. Entonces, desorganiza toda la zona de tal forma que realmente causa un impacto muy grande, ¿no? Muy grande en todo Gascón, todas las calles, calles que cortan Perón y Potosí, es un caos tremendo que solamente se necesita que alguien se sienta a pensar y darle ahí un orden, nada más, un orden en cuanto al funcionamiento de los flujos, ¿no? No Sí, un orden. absolutamente. Y bueno, y también tiene que ver, ¿no?, con la densidad poblacional, cómo ha aumentado, por ejemplo, en esa zona que vos mencionás y en un barrio cercano que es Caballito, que está ahí pegadito nomás al Magro, donde está el hospital italiano. Ahora yo te propongo, Nidia, porque es súper interesante todo lo que estamos hablando, que escuchemos un poquito de música, porque además después vamos a hablar con unos vecinos de Caballito para que también nos cuenten esto, ¿no? Bueno, cómo es vivir además en espacios donde estábamos hablando de movilidad, pero tampoco hay espacios verdes. Perfecto, Ya me encanta. volvemos, no se vayan, un poquito de música y seguimos en Cuestión Ambiental. Escribinos o deja tu mensaje a nuestro WhatsApp 11 55 77 11 92. Bueno, seguimos aquí en Cuestión Ambiental, estábamos escuchando Buenavista Social Club de Camino a la Vereda, porque bueno, sí, las veredas también son fundamentales en nuestra ciudad, porque bueno, Buenos Aires es una ciudad caminable, es una ciudad de encuentro, es una ciudad, así como decía Nidia recién, hablamos de esas ciudades que siempre miramos como las ciudades europeas, ¿no? Donde la vida ocurre en la calle. Estamos en el estudio con la prestigiosísima Nidia Marinado de Livingston, con quien estamos hablando temas de urbanismo, temas de, bueno, cuáles son las necesidades que tiene una ciudad como Buenos Aires, y por supuesto que salta a la vista que uno de los problemas más grandes tiene que ver con la falta de espacios verdes y también algunas directrices que tienen las políticas públicas actuales que justamente van para el lado contrario. Vamos a sumar a esta charla con Nidia y conmigo a Martín Yomi. Él vive en el barrio de Caballito y es integrante de la Asamblea de Vecinos Honorio, porque bueno, no sé si vieron, si pasaron por ahí por el CID, si vieron todo lo que está sucediendo, porque bueno, se quiere hacer una mega obra, los vecinos no quieren y lograron detenerla parcialmente, pero bueno, y siempre está de fondo esa instalación de un shopping, de un centro comercial gigante, centros comerciales que no están a la escala real de la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires no es Miami. Y realmente los vecinos tienen una lucha sostenida y continua desde hace muchos años. Le vamos a agradecer a Martín que esté con nosotros y que participe de esta conversación. ¿Cómo estás, Martín? Laura Rocha te saluda. ¿Qué tal, Laura? ¿Qué tal, Nidia? ¿Cómo andás? ¿Todo Hola, bien? Martín, un gusto saludarte. ¿Cómo Eh, andás? bueno, contanos un poquito qué es esta consigna, no al shopping, sí al parque en el barrio de Caballito, un barrio que además está en el corazón de la capital federal. Bueno, es un conflicto muy, muy largo, es un conflicto que tiene muchas etapas y tiene más de 30 años. Parece mentira. La última etapa fue la que empezó cuando Macri era jefe de gobierno, que intentó aprobar en la legislatura porteña 7 veces el proyecto del shopping. Primero fue Macri, después Larreta, y finalmente en el año 2018, ante la negativa de la legislatura permanente a este tema, decidieron hacer una maniobra bastante polémica, que fue agarrar una gran parcela de tierra de 2,5 hectáreas sobre la avenida Avellaneda, en pleno Caballito, y dividirla en 4. De esa manera se podía mitigar el impacto ambiental que tenía, evadir los procedimientos de impacto ambiental, y de esa manera consiguieron avanzar en un proyecto que son 1.188 departamentos y la construcción de un shopping de 28.000 metros cuadrados.
Esto nunca se pudo aprobar en la legislatura, finalmente en el año 2020, en plena pandemia, porque el problema más grave que había para las constructoras y para la propietaria del terreno, que es la empresa IRSA, era que había mucha oposición de los vecinos. Aprovecharon el 1 de junio del 2020, en plena fase 1, donde no se podía hacer nada, y decidieron avanzar con la obra igual, con la expectativa de que, bueno, que los vecinos no le paren la obra, ¿no? Claro. Bueno, surgió una investigación muy grande que la llevó la abogada Nadia Soloukov, que fue realmente muy importante de todo el proceso. Y el juez durante 3 años y medio nos dio la razón, dictaminó una medida cautelar y ahora habilitó la posibilidad de construir. ¿Por qué habilita esto? Porque la empresa se compromete en el expediente judicial a cambiar la propuesta, pero no presentó ningún papel, absolutamente ningún acto administrativo ante el gobierno de la ciudad. Por eso ayer estuvimos protestando, haciendo un corte de calle, participaron muchos vecinos del Consejo Consultivo, de la Asamblea de Honorio, que son dos conflictos que están muy vinculados al planeamiento del barrio. Claro. Porque el problema que tiene el playón ferroviario, que son 20 manzanas, de las cuales 2 son privadas y en esas se quiere hacer el shopping, el problema más grave es que vos no tenés conectividad norte-sur, norte en el barrio, porque el playón ferroviario y la vía del ferrocarril no te permiten que haya conectividad. Entonces, en su momento, el gobierno de la ciudad propuso hacer el parque en una avenida, en vez de hacerlo en el playón ferroviario, y ahí sucedió el conflicto de Honorio, y ahora, bueno, están intentando avanzar con esta obra, así que nada, le estamos pidiendo a la empresa IPSA y Portland y al gobierno de la ciudad que medie y que intervenga, le estamos pidiendo que sean, en lo que es privado, el 50 al 25% de espacio verde y público, una calle, porque con la pérdida de Honorio Porredón se vuelve fundamental que haya una calle que permita conectar el sur con el norte y viceversa, y que obviamente hagan la remediación del suelo, porque era tierra que era de uso ferroviario, que obviamente hagan todo el procedimiento de impacto ambiental y básicamente que se construya la red de servicios en serio, dimensionando 1.188 departamentos. No, sí, es impresionante, Martín, todo lo que describen. Y bueno, y vuelve a aparecer lo que estábamos hablando en el primer bloque con Nidia, ¿no? O sea, Ujú. otra vez los temas de conectividad, otra vez los temas de movilidad. Y se suma en el de densidad Se poblacional, ¿no? suma el de densidad poblacional, que justo lo dejamos antes de la pausa, Sí, pero además otra cosa, parece como todas terminan siendo respuestas y negociaciones, inclusive con grupos de vecinos, que responden a particulares privados y a inversiones privadas. Entonces, en base a esas inversiones y a esos intereses, es como que se termina diseñando. Además, Caballito, un barrio que particularmente carece de espacios verdes, ¿no es cierto? absolutamente. Em, es un tema que nosotros trabajábamos mucho, Martín, ¿te acordás? Sí, Hace sí. mucho tiempo Martín viene con este tema. Y sí, realmente el Caballito es uno de los barrios con menor cantidad de espacios verdes por metro cuadrado por habitantes, ¿no? Pero además de eso, que es una cosa muy conocida, yo como arquitecta en el estudio tengo muchos clientes que viven en Caballito y la gran preocupación es la vida en Caballito, los servicios en Caballito colapsan. O sea, la vida es difícil. Hay, sostener ahí, por ejemplo, el consumo de luz, de agua, los desagües pluviales, todo es muy complejo, se complejiza porque se sigue construyendo sin toda esa infraestructura, ¿no? Que hay que renovar o aumentarla, por ejemplo, si se quisiera seguir construyendo. Pero por otro lado, también a mí nos hemos hecho muchas veces esta pregunta, es ¿por qué seguimos construyendo tanto si la cantidad de la población de la Ciudad de Buenos Aires no ha aumentado en Absolutamente. esa proporción, ¿no? De cantidad de metros cuadrados construidos? Entonces, es también convertir a la ciudad en una tremenda caja como si fueran cajas de seguridad, ¿no? En lugar de tener en bancos, se comienza a tener caja de seguridad en departamentos. Entonces, es como muy otra vez se cruza otra variable con la cuestión del urbanismo y el uso del espacio. Y bueno, y esta gran cuestión que siempre se ha ignorado en la gestión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
es el tema de vincular los intereses de los vecinos con la gestión pública. Es decir, los vecinos pueden participar, peticionar, argumentar, presentar proyectos, pero no es vinculante toda esa gestión que hace el vecino poniendo esfuerzo propio y tiempo, ¿no? Y el gobierno de la ciudad termina por privilegiar siempre los intereses de los privados, de los grandes inversores. Entonces queda desvinculado a eso. Esa también es una herramienta, falta ahí una herramienta que articule mejor el interés de los vecinos con la gestión pública. Absolutamente. Y Martín, decía, bueno, hace 20 años, 25 años, Martín era muy joven, claramente, cuando empezó esta lucha, pero yo también recuerdo, porque también cubría en ese momento todos los temas de Ciudad de Buenos Aires, que, por ejemplo, había procesos que están incluso en la Constitución de la ciudad, de presupuesto participativo o de otras instancias en donde los barrios y los vecinos tenían muchísima más participación. Hoy la verdad es que entiendo, Martín, que para los vecinos es bastante más difícil poder sostener estas luchas, ¿no? Sí, igual pasa algo que es muy interesante, ¿no? Que por un lado, el Consejo Consultivo, que sería el ámbito de participación de los vecinos, que está planteado en la norma, si bien nunca tuvo presupuesto, fue el que encabezó todos los conflictos más importantes del barrio y ha conseguido soluciones importantes a cada uno de los temas. Yo creo que es muy interesante lo que dice Nidia sobre el interés público y privado, pero yo me voy a hacer una salvedad respecto a eso. Yo creo que en este caso, por ejemplo, donde a una empresa privada se le dieron planos para construir algo que no se podía construir, algo que era completamente ilegal, se hizo en el año 2018, que lo hizo Bernardo Duhovne, el que era papá del ministro de Economía en ese momento. Yo creo que se plantea como un gobierno que defiende lo privado por sobre lo público, pero es falso porque tampoco defiende lo privado. ¿Qué seguridad jurídica le da a una empresa con un plano que después no puede construir nada? Es un sector que tiene un problema, el de la construcción, es que vivimos en un país que está lleno de pesos y que la inversión en la construcción termina siendo una salida porque la rentabilidad es en dólares. Lo que llama la atención es que una cosa es que se construya y otra cosa es que se incentive la construcción y la rentabilidad en los lugares donde menos se necesita construir, porque la realidad es que un proyecto de 1.200 viviendas es para hacerlo en otro lugar de la Argentina, no es para hacerlo en pleno Caballito, donde uno tiene colapsado la red de servicio, donde el Estado tiene que intervenir un montón. Y la realidad es que lo que hizo el Estado, en este caso, fue favorecer a la empresa y después ni siquiera interviene porque no nos dio ninguna solución, jamás citó a las partes, no trató de llegar a un acuerdo. La realidad es que ni siquiera garantizó ni los intereses públicos ni los intereses privados, no le garantizó los intereses a nadie. ¿Qué ganó una empresa que es la desarrolladora 3 años con una obra parada, ¿no? O sea, por Sí, eso sí, nosotros absolutamente. Es mucho, también vos contabas este episodio de junio de 2020, y es como muy por si pasa, ¿no? Digo, tenemos también el recuerdo del Palacio Rocatagliata, ahí sobre Kramer, Balbín. sobre Balbín, perdón, y bueno, también, ¿no? O sea, primero la empresa es como que empieza, avanza sin el permiso, o bueno, el Shopping Los Arcos, ¿no? Digamos, empiezan, avanzan, no tienen los estudios, y bueno, después, bueno, vayan, reclamen, van y vienen, o bueno, la estación Plaza Francia de la línea H, ¿no? Digamos, ejemplos hay un montón en estos Sí, últimos de una años. desprolijidad en todo ese proceso, ¿no? Es que lamentablemente, además, es lo que está planteando Martín. Tampoco es que Sí. vos le garantizás al privado A la empresa, claro. una rentabilidad porque los estás poniendo y están entrando, o a no ser que, bueno, tengan la espalda para soportarlo y les resulte más ese mecanismo que otro Claro. mecanismo, pero finalmente queda también desconectado de la política pública. Absolutamente. A mí me parece que lo más interesante de toda esta cuestión que plantea Martín es que rescata el tema de la acción de los consejos consultivos, que eso es algo muy importante y que es algo que
surgió en estos años a partir del compromiso de los vecinos de la ciudad, que es tremendo, y eso yo sé que, Laura, vos estás muy al tanto. Los vecinos de la ciudad de Buenos Aires son muy activos en la defensa de los espacios verdes, en la defensa del patrimonio, en la defensa, bueno, me acuerdo con la época de las inundaciones, es decir, hay un compromiso de los vecinos muy grande, por eso esta ciudad tiene un capital extraordinario, que es ese, después la identidad, la cantidad de recursos que tiene la ciudad de Buenos Aires, y también una cosa muy interesante, que es que nosotros, que va en contramano, digamos, de lo que propone la gestión, es que nosotros, la ciudad de Buenos Aires, tiene un potencial para estimular o para, digamos, poner en relieve y recuperar la capacidad ambiental, es en la topografía. La ciudad de Buenos Aires está en una costa, tiene un río. Tiene diferencias topográficas. Hay una topografía en la ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, a mí me encanta decir que debajo de la Plaza Lavalle, recordar más que decir, recordar que debajo de la Plaza Lavalle hay un lago, hay una laguna ahí. La Plaza Lavalle se construyó rellenando una laguna, pero la laguna existe, está conectada. Nosotros tenemos un sistema de conexiones debajo, ¿no? Y la zona de Caballito, con esta playa ferroviaria, para no dejar fuera de contexto lo que venía contando Martín, la zona de Caballito, con la con toda esa franja ferroviaria, es una zona que tiene un potencial y que es un potencial para aumentar la capacidad ambiental que tiene el área, no para construir más, no para llenar, sino para dejarla vacía, justamente. Absolutamente. Bueno, de hecho, hoy en el mundo están volviendo hacia ese paradigma, ¿no? Incluso, por ejemplo, en Holanda, que el programa se llama Más Espacio para el Río, que es Room for the River. Sí, O sea, hay como programas que especialmente, como decía Nidia, en la topografía, o sea, nosotros somos una llanura rodeada y compuesta por humedales, pero bueno, hay una ciudad construida encima. Lo de la laguna en la Plaza Lavalle no lo sabía. Sí, Tengo que escribir algo. Sí. Pero bueno, lamentablemente me quedan solamente 3 minutos, entonces quiero que Martín nos diga de qué forma se puede acompañar esta pelea de los vecinos en breve, en un minutito, como para poder cerrar la nota. Bueno, nosotros estamos haciendo asambleas una vez por semana. Vamos a hacer todos los jueves actividades en Acueto y Rivadavia y en Avellaneda. Lo que le estamos pidiendo al gobierno de la ciudad que nos dé una mano, que realmente ayude a conciliar a las partes. Nosotros no tenemos ningún problema de escuchar la propuesta de IRSA y el grupo Portland. Sabemos que no vamos a aceptar ninguna propuesta que esté por fuera de la normativa, así que lo que le estamos pidiendo es que cedan del 25 al 50% del terreno, porque atrás de esa franja avellaneda se esconde un lugar que es la playa ferroviaria, que son más de 20 hectáreas, y ahí, que está en manos del gobierno nacional, le estamos pidiendo que hagan un parque. Nosotros nos juntamos con Alberto Fernández antes de asumir, se comprometió a ayudarnos con este tema. Bueno, todavía está en el gobierno, queremos que antes de fin de año nos ayude con eso, y especialmente al ANSES, que en este momento está Raberta, que le estamos pidiendo hace muchos meses que nos reciba, y tiene un proyecto inmobiliario ahí, también le estamos pidiendo. En el sector privado, que nos ayude el gobierno de la ciudad y que IRSA y Portland respete la normativa vigente, y en el sector público, que el gobierno nacional, por favor, cumpla con su promesa electoral y haga el parque en el playón ferroviario. Clarísimo, Martín. Muchísimas gracias por este contacto. Un abrazo, Martín. Gracias. Era entonces Martín Iomi, él vive en el barrio de Caballito y es integrante de la Asamblea de Vecinos Honorio, que bueno, están peleando por todo esto. Señores de los gobiernos, por favor, cumplan lo que prometen y cumplan su función, básicamente. Nidia, la verdad es que es un placer haberte tenido acá, pero se me hizo recorto. Yo creo que necesito 2 horas más de programa o toda la mañana para que sigamos hablando de la ciudad. Pero bueno, antes de despedirte, quería, no sé, si querés decir una reflexión final. No, lo que te comentaba un poquito hace un ratito en la pausa, es que la ciudad de Buenos Aires se merece tener un plan para crecer,
un plan para integrarse y entender que la ciudad de Buenos Aires no termina en la General Paz, es una ciudad metropolitana. Entonces, empezar a pensar que tenemos un río, es una ciudad metropolitana y gestar un plan. Clarísimo, no tengo nada más que agregar. Un lujo haber estado compartiendo el estudio hoy con Nidia Marinado de Livingston. Ella es arquitecta, especializada en políticas públicas de la UBA, docente, investigadora, lidera el estudio de Livingston y es cofundadora de Arquitectos en Familia. Espero que les haya interesado este programa. Gracias, Patricia González, por esta espectacular producción. Hoy nos está operando el mago, así que gracias a él por la música y la operación. Y bueno, yo me tengo que despedir hasta el próximo viernes porque ya se nos acabó el tiempo. Próximo viernes, Cuestión Ambiental a las 11. Los esperamos.